El polis es un prefermento, aunque se utiliza mucho la palabra masa madre, pero la palabra más correcta sería prefermento. Es un prefermento compuesto de partes iguales de harina y de agua. 1 litro de agua, 1 kilo de harina. Es una masa madre líquida. La forma de mantenerlo o de que se active o que se desarrolle el polis, lo mismo que la viga. En el polis se desarrollan muchos sabores lácticos, un sabor muy suave, no se desarrolla un sabor fuerte. Conseguimos un pan con una corteza fina y crujiente, un alveolo de miga bastante bueno, un color amarillento de la miga, un aroma, un perfume, como ustedes dicen aquí, muy bueno. Y el polis se puede utilizar tanto en masas pobres, como llaman ustedes, y en masas enriquecidas. Es muy importante la temperatura del agua, por el tema de la activación de unos ácidos o otros. Los ácidos acéticos, los que perjudican la calidad del pan y dan acidez, se desarrollan a temperaturas frías. Y los ácidos buenos, los que dan un pan más suave, los que dan un pan con un sabor mejor, más tenaz, desarrolla más el pan, son los lácticos. Entonces conviene que en los primeros momentos de la fermentación o de la activación del prefermento masa madre, que no esté muy frío. La levadura podemos echar una dosis, depende cómo lo vayamos a mantener. El polis normalmente con harina de trigo lleva partes iguales de harina y partes iguales de agua. Pero la harina de centeno, como es una harina que tiene mucha fibra, esas absorben mucha agua. Entonces, para tener consistencias iguales, tenemos que echar más cantidad de agua, porque si no nos quedaría muy duro. Ayer elaboramos 2 polis, hablamos del polis. Es otro prefermento parecido a la viga, la única diferencia es que el líquido, el medio donde se reproduce es líquido. A la hora de dosificar tenemos que tener en cuenta el líquido. No es como la viga, que podemos hacer un pan de viga 100%, en el polis no podríamos. Partes iguales de harina, de agua y la parte proporcional de levadura. La cantidad de levadura iba en proporción al tiempo de la maduración de ese polis y a la temperatura. Si nosotros el polis en vez de meterlo al frío como lo metimos ayer, lo dejamos aquí a temperatura ambiente, no hubiéramos echado 20 gramos por kilo de harina o litro de agua de fermento. Como lo dejamos primeramente que se atemperara aquí para que se produzcan primeramente los ácidos lácticos, y una vez que están desarrollados los lácticos lo pasamos al frío, y iba al frío añadimos 20 gramos. Si lo hubiéramos dejado aquí a temperatura ambiente, con 5 gramos hubiera sido suficiente. Después no es lo mismo para 18-24 horas como hemos hecho este polis, que si lo hubiéramos hecho para 3 o para 2 días incluso. Pasa lo mismo que en la viga. Las primeras horas las enzimas desarrollan el almidón en azúcar, por lo tanto si echamos un polis fresco, las primeras horas vamos a tener muchos azúcares y el pan va a coger más color. Pero una vez que pasan un determinado tiempo, esas azúcares las consumen las bacterias para producir ácido láctico. Un polis de 24 horas como es este, tiene pocas azúcares y más bacterias, ácido láctico. También la diferencia entre el polis y la viga es que aquí, al ser un medio sólido, tenemos más levaduras que aquí. A la hora de dosificar la levadura en la receta final, tenemos que tener en cuenta eso para ver los tiempos de fermentación. Si queremos tener tiempos de fermentación iguales con un polis que con una viga, en el polis tenemos que echar más levadura, más fermento en la masa. La señal de que está en su punto óptimo, como decía ayer en la diapositiva, es cuando se empieza a hundir en el centro. Fijaros, este está en su punto óptimo. En el centro ya empieza a tener un poco de decaimiento. Ahora vamos a hacer la masa del polis. Con el polis podemos hacer cualquier tipo de pan. 2 kilos en el polis, 2 litros, 3 kilos de harina, 100 gramos de sal, 60 gramos de levadura, 70 gramos. La intención era echar un poquito más de levadura
para tener tiempos iguales de fermentación que esto, porque en el polis hay menos levadura, pero bueno, con esta dosis es suficiente. El polis de 24 horas vamos a hacer una chapata. El otro día hicimos una chapata con viga, hoy la hacemos con el polis. El otro día la hidratamos a un 70%, hoy la hemos hidratado a un 75%. ¿Veis la diferencia de un 70 a un 75? Si yo hubiera visto que esto quedara muy débil, le dábamos un pliegue durante la fermentación. Si echamos más agua, la harina no respondería. Tendríamos que haber utilizado otra harina más fuerte. Pero para esta hidratación tiene pinta de responder bastante bien. La temperatura es buena, 25 grados, una temperatura bastante buena. Y ahora lo dejamos fermentar que doble el volumen. La segunda fermentación va a depender de cómo la manipulemos. Si la manipulamos bien, incluso la podemos meter directamente al horno.